tenga que interrumpir un par de minutos la clase porque estoy esperando un paquete, pero bueno, me van a llamar para avisarme, entonces suspendemos 2 minutos y retomamos. Sí, está bien, profesora. Ok, bien. Bien, vamos a... Okay, vamos a continuar lo que vimos la clase pasada, que era explicar las leyes de reflexión y refracción, ahora fijándonos en la naturaleza microscópica del material por el cual viaja la luz. Entonces habíamos considerado un material compuesto por partículas. Cada partícula está compuesta de electrones y, entre otras cosas, estos electrones al entrar en contacto con un campo eléctrico que varía, oscilan y producen a su vez ondas electromagnéticas secundarias. Y entonces lo que vimos es, tenemos un rayo de luz incidente, vamos a suponer lo que incide con esta dirección, que vamos a llamar, pues si es la dirección en la que viaja la onda incidente, este va a ser el vector K subíndice I, vector de propagación de la onda incidente. Dibujamos a la onda como frentes de onda que son planos y paralelos entre sí, y dijimos que conforme el frente de onda entra en contacto con las partículas, estas partículas empiezan a oscilar y producen a su vez ondas electromagnéticas secundarias, que en el caso de la luz que viaja en este mismo medio, que va a ser el medio incidente, pues lo que vamos a tener es que la luz se refleja, esta va a ser la dirección en la que se refleje la luz, y vamos a tener frentes de onda ahora viajando en esa dirección. Y encontramos que el ángulo que forman, si trazamos una recta perpendicular a esta interfaz, este ángulo θ I es igual a este ángulo θ R. Y en el caso de la onda que se refracta, lo que vimos es que para pasar al medio transmisor, que sería este, lo que ocurre es que estas ondas secundarias, que en un principio cuando estudiamos la reflexión, pues solo nos interesaba pues las ondas producidas por las partículas que están, vamos a decir, en la parte superior de nuestro medio transmisor. Esto es lo que nos interesaba. ¿Ven? Y con la intersección de los máximos, pues podíamos encontrar el frente de onda plano reflejado. Pero cuando nos fijamos en el rayo que viaja aquí, pues ya nos iba a importar no solo
la manera en que estas partículas producen ondas electromagnéticas secundarias en esta dirección, sino que nos iba a interesar las que producían estas, y estas, y estas, y estas, y estas también. Es decir, todas las partículas del medio transmisor van a estar en contacto con un campo eléctrico que varía y a su vez van a producir ¿qué? Pues van a producir ondas secundarias, las cuales van a interactuar entre ellas. Y lo que dijimos que ocurría en la interfaz es que a partir de la misma, en el medio transmisor, teníamos superposición de la onda incidente plana, la onda electromagnética incidente plana, con todas las ondas electromagnéticas secundarias que son esféricas. Y el producto de esta superposición era la introducción de una diferencia de fase inicial, es decir, esta especie de hipo, esto que va a hacer que ahora la velocidad de la luz en este medio sea distinta. Entonces esto se traduce en que la velocidad de la luz en el medio transmisor sea distinta a la velocidad de la luz en el medio incidente. Y entonces lo que pasaba, si por ejemplo la velocidad de la luz en el medio transmisor es menor, estos frentes de onda, conforme iban entrando, se iban a ir retrasando. Entonces íbamos a tener algo así. Y este rayo que incidía ahora se iba a transmitir siguiendo una dirección dada por el vector de propagación K sub índice T. Y aquí íbamos a tener entre esta vertical y el rayo transmitido, pues el ángulo transmitido. Y la clase pasada lo que hicimos fue demostrar la ley de Snell, es decir, que NI por el seno de θ I es igual a NT por el seno de θ T, y la ley de la reflexión pues es esta. Entonces, ya demostramos estas relaciones considerando que lo que ocurre físicamente es la llegada de un frente de onda electromagnética plano que excita a los electrones en estas partículas, los cuales a su vez producen ondas electromagnéticas secundarias que son esféricas y que van a interactuar entre ellas. Y aquí vamos a tener superposición de todos estos máximos, pero también va a haber superposición con esta que va avanzando. Y por eso tenemos esa diferencia en la velocidad. Ahora, a partir de eso, tenemos que si la velocidad a la que viaja la luz, este caso va a ser la velocidad a la que viaja la luz en el medio transmisor es menor que la incidente, y esto se traduce en que el ángulo transmitido sea más chico que el ángulo incidente. ¿Okay? Si fuera al revés, si ahora yo tuviera un material que al entrar en contacto con el campo eléctrico tiene electrones que oscilan de manera distinta, de manera que hagan que la velocidad en el medio transmisor sea mayor que la de la velocidad de la luz en el medio incidente, tendríamos algo así. Si esta es esta recta perpendicular, pues tendríamos esta, aquí este es el rayo incidente. Vamos a suponer que estos son los frentes de onda planos que están llegando. Aquí este frente de onda se va a doblar, va a cambiar su velocidad, la velocidad con la que está avanzando, porque acuérdense, esto es K incidente, pero también esta es
¿no? La dirección en la que se propaga la onda. ¿Okay? Entonces, al llegar aquí va a ir más rápido, entonces se va a acelerar. Entonces, estas ondas van entrando y esto se va a ir acelerando, se va a ir acelerando, se va a ir acelerando, se va a ir acelerando. Y entonces aquí adentro voy a tener frentes de onda que van a tener esta inclinación y entonces ahora, en lugar de llegar así, la perpendicular a estos frentes de onda transmitidos va a ser esta. Este va a ser K transmitido, la velocidad de propagación de la onda transmitida, y este pues siempre sigue siendo teta I, y este ángulo mayor, teta transmitido, va a ser mayor que teta I. ¿Okay? Entonces es otra manera de verlo, considerando los frentes de onda. Profesora, disculpe, no se ve la parte de abajo. ¿No se ve la parte de abajo? A ver. Ah, sí, a ver, espérame un tantito. A ver, ahí, casi, a ver, espérame. A ver, ahí. Lo que pasa es que ya no se ve la de arriba, espérenme. ¿Cómo ven ahora? Ya se ve mejor. ¿Ya? Ok, bien. Entonces lo que tenemos es que los frentes de onda al pasar de un medio a otro vamos a decir, se tuercen, cambian su inclinación y por eso tenemos esta relación que es la ley de Snell. Lo que vamos a ver ahora es un principio que nos va a servir para estudiar en particular el fenómeno de difracción y es el principio de Huygens. Entonces, voy a borrar aquí. Ok. El principio de Huygens dice lo siguiente. Nos dice que todo punto sobre un frente de onda puede verse como una fuente puntual de ondas electromagnéticas esféricas. Lo vamos a enunciar aquí. Todo punto propagándose sobre un frente de onda puede verse a su vez, puede considerarse a su vez como fuente de ondas esféricas secundarias, tales que, pasado cierto tiempo,
el frente de onda primario, el frente de onda original, vamos a ponerlo así, también vamos a llamarlo primario, será envolvente de estas ondas secundarias. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que si yo tengo un frente de onda, voy a poner aquí, un frente de onda plano, lo estoy dibujando como si viéramos el plano de canto, es decir, de lado. Entonces, aquí yo tengo un plano sobre el cual, recordando la definición de frente de onda, la onda vale lo mismo. Entonces, no olvidemos esa definición de frente de onda. El frente de onda es el lugar geométrico de todos los puntos que tienen el mismo valor de la onda o el mismo valor de la fase, porque recordemos que fase constante significa valor de la onda constante. Entonces, aquí tengo un frente de onda. Lo voy a llamar sigma, un sigma mayúscula, ¿no? Entonces, este es mi frente de onda. Y lo que me dice el principio de Huygens es que, de una manera abstracta, no es que así sea físicamente, pero que una manera de interpretar este frente de onda es considerar que todo punto sobre este frente de onda, que lo voy a dibujar de esta manera, voy a considerar que todo punto que está sobre este frente de onda produce a su vez, lo que dice aquí, ondas esféricas secundarias. Entonces, tenemos un punto en un frente de onda. Y ese punto se puede considerar como fuente de ondas esféricas secundarias. Y las ondas esféricas secundarias, pues yo las voy a dibujar de esta manera. Voy a decir, bueno, pues aquí voy a tener, esta va a producir una onda esférica, y esta va a producir otra onda esférica, y esta otra igual, y esta otra igual, y esta otra igual. Entonces ahí tengo las ondas esféricas. Y luego, como es emisor de ondas electromagnéticas esféricas, pues va a producir otro cascarón esférico, y otro cascarón esférico, otro cascarón esférico, y así me voy a ir con los cascarones esféricos. Cada uno de estos puntos sobre el frente de onda primario está produciendo ondas esféricas secundarias. Entonces vuelvo a dibujar aquí otra vez, y aquí voy a tener otra vez, y de aquí vuelve a salir, y de acá vuelve a salir, y de acá vuelve a salir. ¿Y de qué me doy cuenta? Pues de que si yo me fijo ahora en la intersección de los máximos, yo puedo hacer pasar por todos estos puntos otro plano que va a ser perpendicular al primer plano. Voy a llamar sigma prima, tal que entre este plano y este plano la diferencia sea igual a lambda. Es decir, voy a seguir dibujando a mi frente de onda primario como esta sucesión de máximos viajando en esta dirección.
Solo que por el principio de Huygens, sobre cada uno de estos frentes de onda, voy a tener un montón de puntos para los cuales voy a poder considerar, como les dije, estas ondas esféricas que eventualmente, si yo considero una sucesión infinita de puntos, porque finalmente en mi plano, ¿cuántos puntos tengo? Pues una sucesión infinita, pues estas ondas, al superponerse, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener este frente de onda. Profesora, ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? perdón, es que no la podía escuchar, pero creo que fue mi micrófono. Ah, ok. Ok, entonces, este es el principio de Huygens. Esto es para frentes de onda planos. Pero puedo usar este principio para cualquier tipo de onda. Supongamos que ahora tengo una onda primaria. Estos que están aquí, son los frentes de onda primarios. Entonces, ahora puedo hacer lo mismo, pero considerando un frente de onda esférico. Entonces, si este es un frente de onda esférico, yo voy a poder considerar sobre este frente de onda también una serie de puntos. Y si yo considero para cada uno de estos puntos la emisión de ondas esféricas secundarias, entonces, otra vez yo vuelvo a considerar estas ondas secundarias, estudio su superposición y resulta que otra vez estas ondas secundarias las puedo envolver con otra onda esférica similar a la onda esférica primaria. Y en este caso, la dirección de propagación de la onda, pues es radial, ¿no? Tengo así, así. ¿Okay? Y esta es la velocidad, son los vectores de propagación de la onda. Otra observación es la siguiente, y de hecho surge de cómo hemos estado construyendo a los frentes de onda. Los frentes de onda son planos donde campo eléctrico y campo magnético son constantes. Por lo tanto, ¿cómo son? Pues esos frentes de onda, esas superficies tienen que contener campo eléctrico, campo magnético y ser perpendiculares al vector de propagación. De modo que si la luz está viajando en un medio homogéneo e isotrópico, entonces el vector de propagación de la onda, o en otras palabras, la dirección del rayo de luz, siempre va a ser perpendicular a los frentes de onda de esas ondas electromagnéticas. Entonces, voy a ponerlo aquí como observación. Si el medio
homogéneo e isotrópico, los rayos de luz son trayectorias ortogonales a los frentes de onda. ¿Qué es lo que yo tendría, por ejemplo, si aquí estas ondas electromagnéticas son producidas por esta fuente puntual? Lo que tengo es que los rayos, regresando a cómo trabajábamos en la óptica geométrica, los rayos pues salen así. Y estos rayos son todos ellos perpendiculares a los frentes de onda. Y lo mismo acá. Imaginemos que yo tengo estos rayos de luz paralelos entre sí y los frentes de onda asociados con estos rayos son perpendiculares a los mismos. Les voy a subir un poquito. Arriba dice principio de Huygens. Sí, profesora, gracias. Ok. Bien. Vamos a definir también, para seguir trabajando con la luz como onda electromagnética, vamos a definir la congruencia normal. Entonces, pongo una D en un cuadrito porque es una definición y tenemos la congruencia normal. Entonces vamos a suponer que tenemos un grupo de rayos, ¿no? Tenemos rayos de luz. Y para esos rayos de luz va a existir una superficie tal que para cada uno de esos rayos la superficie va a ser perpendicular a cada uno de ellos en todo momento. Si eso se cumple, vamos a decir que este conjunto de rayos tiene congruencia normal. Lo vamos a escribir así. Entonces tenemos, si un grupo de rayos, a ver, déjenme ponerlo más abajo para que se vea. Congruencia normal. Si un grupo de rayos es tal que existe una superficie
ortogonal a cada uno de ellos en todo momento, se dice que estos rayos forman o tienen congruencia normal. Estos rayos forman una congruencia normal. Entonces, por ejemplo, estos rayos, los que están aquí dibujados, pues forman congruencia normal, porque siempre les voy a poder asociar una superficie que sea perpendicular a todos ellos. ¿Y esa superficie cuál es? Pues es el frente de onda. Lo mismo acá. Ahí se ve muy bien, profesora. Ah, ok. A esa altura, sí. Gracias por decirme. Ahora, además de la congruencia normal, vamos a dar el siguiente teorema, que es el teorema de Malus-Dupin, se escribe. ¿Ok? Y este teorema nos dice que si yo tengo un conjunto de rayos que forman congruencia normal, estos rayos siempre van a conservar esa congruencia normal, aun cuando pasen por una serie de reflexiones y refracciones. Entonces, este teorema nos dice que todo grupo de rayos que formen una congruencia normal conservarán esta congruencia después de cualquier número de reflexiones y refracción. Entonces, esto lo podemos ver de la siguiente manera. Vamos a suponer una fuente puntual. De esta fuente puntual salen, voy a considerar, yo sé que salen rayos en todas direcciones, ¿no? Y estos rayos, todos ellos van a tener congruencia normal, porque siempre puedo encerrarlos por un cascarón esférico, y ese cascarón esférico siempre va a ser perpendicular a estos rayos. Obvio, el cascarón esférico tiene que estar centrado en la fuente puntual. Entonces yo tengo esta fuente puntual, voy a poner S, considero dos rayos, este rayo, y voy a considerar este otro. Entonces yo sé que les puedo asociar
esta superficie, tenemos esta superficie esférica, una primer superficie esférica, que es perpendicular a estos rayos, a estos dos rayos. Vamos a decir que la intersección del rayo con esta superficie esférica, en este punto la voy a llamar A, en este otro punto la voy a llamar B. Y de hecho, pues esto tendría otra acá, acá. Y aquí voy a dibujar otra superficie esférica centrada en S. Otra vez estos rayos son perpendiculares, este rayo es perpendicular a la superficie en este punto A', este rayo es perpendicular a la superficie en este punto B', y el rayo sigue avanzando. Ahora, vamos a suponer que en el camino de este rayo yo pongo un material con un índice de refracción distinto con la siguiente forma. Va a tener, primero va a ofrecer una cara plana y después va a tener la siguiente forma. ¿Okay? Obviamente, si el índice de refracción de este medio, lo voy a poner N1, o bueno, N subíndice M, porque es el medio que rodea a este material con un índice de refracción N subíndice L, pues obviamente cuando el rayo llegue aquí, pues no se va a refractar de esta manera. Esto no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que, pues, este rayo llega aquí y se va a refractar. Vamos a pensar, se refractaría. Esta es la perpendicular. Vamos a suponer que NL es más grande que NM. Entonces, esto se iría más bien en esta dirección. Este otro rayo, pues también se iría en esta dirección. ¿Y qué pasa? Adentro del material, este punto, el rayo que va de este punto a este punto, recorre una distancia mayor que el rayo que va de este punto a este punto. Ambos llegaron al mismo tiempo, bueno, más o menos, ¿no? No, de hecho, espérenme tantito. Creo que ya, un momento.
Profesora, creo que tiene su micro desactivado. Gracias, perdón. Entonces, bueno, teníamos congruencia normal. Tenemos congruencia normal, salen de aquí, se encuentran con este material. Esta distancia es mayor que esta otra y tenemos que, vamos a suponer que NL es mayor que NM. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la velocidad de la luz en L es más chiquita que la velocidad de la luz en M. Entonces, aquí el tiempo que le toma al rayo atravesar este material es mayor que el tiempo que le toma al rayo atravesar esta parte material, simplemente porque esta distancia es más chiquita que esta otra. Entonces este va a salir antes. Y va a salir, vamos a suponer, aquí tendríamos que si esta es la curvatura, vamos a suponer que esta es la perpendicular, entonces este rayo va a salir desviado en esta dirección. Y acá vamos a suponer que tenemos esto y vamos a suponer que la curvatura es más o menos esta. Entonces este rayo va a salir sale así, y esto vamos a suponer que saldría así más o menos. Y seguiría, eso pasaría para todos los rayos que pasen por esta superficie. Y si yo hiciera el análisis para todos los rayos, me voy a dar cuenta que como inicialmente tenían congruencia normal, aún después de sufrir estas refracciones, van a seguir conservando la congruencia normal por el teorema de Malus-Dupin. Entonces, aquí lo que vamos a tener es un frente de onda que ¿qué forma va a tener? Pues va a tener la forma de los rayos que atraviesan más material salen más tarde, estos salen más rápido y el frente de onda va a tener esta forma. De manera que en este punto el rayo va a seguir siendo perpendicular y en este punto el rayo también va a seguir siendo perpendicular. Entonces este sería, si este es el frente de onda sigma, este es el frente de onda sigma prima, este sería el frente de onda sigma biprima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues si tengo congruencia normal inicialmente y yo hago que los rayos pasen por un material y sufran refracción, no importa, saliendo van a seguir siendo congruentes, ¿no? Van a seguir teniendo una congruencia normal porque les voy a poder asociar una superficie sobre la cual todos van a ser perpendiculares en un momento dado. Y de hecho, esto va a seguir avanzando, este frente de onda va a seguir avanzando con esta forma. Y este sería una manera de ver, bueno, aquí la luz se propaga de esta manera, y aquí la luz estaría propagando, pues más o menos a grandes rasgos en esta dirección. Entonces, este es el teorema de Malus-Dupin. Y claro, este sería el punto A bi'prima y este sería el punto, de hecho, tendría que ir tendría que también ser perpendicular, entonces aquí en este punto sería, entonces tendríamos, este es A bi'prima y este sería B bi'prima, ¿ok? Lo que vamos a ver ahora es cómo interactúa la luz
con la materia al pasar de un medio a otro, pero ya no de manera cualitativa. Lo que vimos en la clase pasada y al principio de esta es la descripción cualitativa de la interacción entre el campo eléctrico asociado a la onda electromagnética y las partículas de cierto material, y cómo en esta interacción esas partículas producen a su vez ondas electromagnéticas secundarias, pero todo lo hicimos de manera cualitativa, o sea, no presentamos ninguna expresión analítica. Ahora ya lo vamos a hacer desde un punto de vista analítico. Y es ahora sí, el acercamiento electromagnético, pero considerando las expresiones para campo eléctrico y campo magnético asociados a una onda electromagnética y las ecuaciones de Maxwell. Entonces, ahora lo que vamos a ver es el acercamiento electromagnético. Entonces, con el acercamiento electromagnético, ya vamos a hablar no solo de ondas electromagnéticas, sino de la irradiancia asociada con esas ondas. Recordemos que la irradiancia es el promedio temporal del vector de Poynting, donde el vector de Poynting nos habla de el flujo de energía asociado a una onda electromagnética. Entonces, vamos a trabajar con eso. Vamos a considerar las siguientes ondas. Vamos a escribir, suponer una onda electromagnética monocromática, que es decir, que solo tenga dependencia, un valor para la longitud de onda y que además sea plana. Esa onda la podemos escribir así. La podemos escribir en función de ¿qué? Pues del campo eléctrico asociado, porque recordemos, la onda es variación de campo eléctrico y campo magnético acoplados. Entonces, si yo trabajo con campo eléctrico, pues después puedo derivar el campo magnético, sabiendo que los vectores de campo eléctrico y campo magnético son perpendiculares entre sí, estos dos vectores son perpendiculares al vector de propagación y que la amplitud del campo magnético es 1 sobre c veces la amplitud del campo eléctrico. Entonces, tenemos este campo eléctrico incidente que va a depender de la posición y del tiempo y que va a estar dado por una amplitud que va a ser un vector constante. Este vector me dice en qué dirección varía el campo eléctrico. Si es constante es porque la onda, además de ser monocromática y plana, está, voy a poner aquí, está linealmente polarizada. Entonces tengo este vector, lo puedo expresar de manera exponencial de esta manera, el exponente de I, K.R, donde este es K incidente, menos la frecuencia angular temporal de la onda incidente por el tiempo. Por el momento no voy a considerar fase inicial, es decir, epsilon va a ser igual a 0. Esta expresión pues, también la puedo escribir en función de un coseno. Entonces, lo voy a escribir, es el campo eléctrico incidente depende de R y de T, tiene esta dirección y va a variar como el coseno de ¿qué? De K subíndice I punto R
menos omega i t. Entonces esta la vamos a llamar ecuación 1. Entonces este es el campo eléctrico asociado a la onda incidente. Nosotros lo que vamos a estudiar es lo que le ocurre al rayo incidente cuando se encuentra con una interfaz que separa un medio incidente de un medio transmisor. Entonces nosotros sabemos que se refleja en esta dirección y se transmite en otra dirección. Sabemos cuál es la relación entre los ángulos. Teta i y teta r son iguales. Este va a ser teta t. Si este es, recordemos, los rayos nos indican la dirección perpendicular a los frentes de onda. En este caso, los frentes de onda son planos. Entonces, este vector, ya lo habíamos dibujado antes, este vector es el vector de propagación de la onda incidente. Este va a ser el vector de propagación de la onda reflejada y este va a ser el vector de propagación de la onda transmitida. Asociado con estos rayos de luces, tengo onda electromagnética incidente, onda electromagnética reflejada y onda electromagnética transmitida. Entonces, si este es el campo eléctrico asociado a la onda incidente, vamos a llamar para la onda reflejada, el campo eléctrico de la onda reflejada va a estar dado por E subíndice R, que también depende de X, Y, Z y del tiempo, va a tener una dirección de oscilación, E subíndice 0 R, por el coseno de KR, punto R, menos omega R T, más una fase inicial que por el momento yo no sé si es igual a la fase inicial de la onda incidente. Yo la voy a escribir así. Entonces, este es el campo eléctrico asociado a la onda reflejada y este es el campo eléctrico asociado a la onda transmitida. ¿Ok? Entonces, estos son los tres campos eléctricos con los que vamos a trabajar y que están asociados con la onda incidente, la onda reflejada y la onda transmitida. ¿Ok? Entonces, estas son las tres expresiones con las que vamos a trabajar. Voy a hacer el siguiente diagrama, que es igual a este, solo que lo voy a dibujar en perspectiva. Entonces,
vamos a tener lo siguiente. Tenemos un rayo incidente, tenemos una interfaz que vamos a considerar por el momento plana y queremos saber cómo son los rayos reflejado y transmitido. Vamos a situarnos en un sistema de referencia X, Y y Z. Voy a considerar que la interfaz, que ahorita es plana, que es un plano, ese plano va a ser paralelo al plano XZ y se va a encontrar a una distancia B de burro arriba del plano XZ. Entonces va a ser un plano, tiene que ser paralelo a este, entonces lo voy a dibujar así. Este es el plano que se va a encontrar a una distancia B del plano XZ. Esta va a ser la interfaz. Entonces, este es interfaz y es un plano paralelo al plano XZ. ¿Okay? Me voy a fijar en el punto donde va a incidir el rayo reflejado. Y este punto se va a encontrar, déjenme ponerlo, se va a encontrar, lo vamos a poner aquí. Entonces, este es el punto donde va a incidir el rayo. Este punto está sobre esta interfaz. Y en este punto va a estar dado por el vector R. Ahí es donde yo voy a evaluar campo eléctrico incidente, campo eléctrico reflejado y campo eléctrico transmitido. Ahora, aquí voy a dibujar la perpendicular con la que hemos estado trabajando, la recta perpendicular a la interfaz. Entonces, esta recta es perpendicular a la interfaz y por lo tanto es paralela al eje Y. Y respecto a esta perpendicular voy a medir ángulo incidente, ángulo reflejado y ángulo transmitido. Aquí voy a dibujar el rayo incidente que llega acá. Este va a ser el vector de propagación K subíndice I de incidente. Y el frente de onda, recordemos, estamos trabajando con ondas planas, entonces el frente de onda es un plano perpendicular a este vector y lo voy a dibujar. Vamos a pensar que sería algo, un vector, un plano perpendicular, sería más o menos así. Entonces, este es el frente de onda plano, donde está el campo eléctrico y el campo magnético incidente. Después, aquí, yo sé que voy a tener un rayo que se refleja. Y que como puse en este dibujo, va a tener un vector de propagación KR en esta dirección. Y aquí también voy a tener asociado un plano sobre el cual campo eléctrico y campo magnético tienen el mismo valor. ¿Por qué? Pues porque estos son los frentes de onda. Y acá voy a tener del otro lado de la interfaz, voy
voy a tener el rayo transmitido con su vector de propagación K, subíndice T, y va a tener lo voy a poner un poquito más abajo. Aquí tengo el rayo transmitido. ¿Okay? Y este va a ser el frente de onda perpendicular a este vector. Ahora, rayo incidente, rayo reflejado y rayo transmitido están todos sobre el mismo plano, que también contiene a esta recta perpendicular, que voy a llamar plano de incidencia. Entonces, lo voy a poner naranja, voy a dibujar este plano. Entonces voy a tener este plano. Este plano contiene a rayo incidente, rayo reflejado, rayo transmitido y esta recta perpendicular a la interfaz y que pasa por este punto R, y este plano lo voy a llamar plano de incidencia. Entonces, respecto a este plano de incidencia, voy a tener que esta parte del frente de onda está de este lado del plano de incidencia y esta otra parte, a la cual no le estoy poniendo rayitas, está atrás del plano de incidencia. Lo mismo va a ocurrir aquí y lo mismo va a ocurrir acá. Y a este plano de incidencia le voy a asociar un vector unitario que va a estar a lo largo de esta perpendicular y que voy a llamar U subíndice 0 unitario. Profesora, disculpe, el U unitario, bueno, el U subíndice 0 unitario está en la perpendicular, ¿verdad? Está sobre la perpendicular, si quieren. Ay, gracias. Vector unitario sobre la recta perpendicular a la interfaz y que pasa por el punto R. Que pasa por el punto R. Gracias, profesora. Sí, de nada. Entonces, lo que nos interesa es ver qué pasa con estos campos eléctricos en este punto R. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar esto de aquí. Entonces, vamos a ver, voy a tratar de hacer esto. Para escribir aquí abajo. Entonces, lo que queremos es saber qué pasa aquí con el campo eléctrico que viene asociado a la onda electromagnética incidente.
Entonces, para saber qué ocurre con el campo eléctrico incidente al llegar al punto R, que es la interfaz, se consideran ciertas condiciones de frontera para las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Ahora, tenemos este dibujo. Voy a borrar esto de aquí. Y lo que nos dice este dibujo es, yo sé que el campo eléctrico incidente, pues va a estar sobre este plano. Entonces vamos a suponer que está, ¿no?, en esta dirección. Vamos a suponer en este caso, esta es la dirección del campo eléctrico incidente. Dijimos que está linealmente polarizado, entonces siempre va a oscilar a lo largo de esta recta. Si yo esto lo dibujo en dos dimensiones, tengo lo siguiente. Voy a tener la interfaz. Esta es la recta perpendicular. Yo sé que tengo un campo eléctrico que viene en esta dirección. Bueno, no el campo, sino la onda viaja en esta dirección, que este es K, I, y este vector E, I, pues tiene esta forma. Entonces, este es el vector de propagación y este sería el vector de campo eléctrico asociado con la onda incidente. Es este, que es el que dibujé acá. Yo sé que campo eléctrico y vector de propagación son perpendiculares entre sí. Ahora, voy a hacer lo siguiente. A mí lo que me interesa es saber qué le pasa al campo eléctrico cuando se encuentra con esta interfaz. Cómo se refleja y cómo se transmite. Para eso, voy a considerar el vector de campo eléctrico y lo voy a descomponer en dos componentes. Una componente paralela a la interfaz, ¿okay? Ya esta la voy a llamar campo eléctrico incidente, componente a lo largo de lo que sería X, vamos a llamarla X, y tengo otra componente a lo largo del eje Y. Entonces, este sería la componente de campo eléctrico incidente a lo largo del eje Y. Recordando que esta de aquí, esto que yo dibujé aquí, es el campo eléctrico incidente. Este vector, entonces, lo puedo dividir entre una componente a lo largo de la perpendicular y una componente paralela a la interfaz. Del mismo modo, yo puedo hacer una descomposición del campo eléctrico reflejado y del campo eléctrico transmitido.
El transmitido, vamos a suponer que se transmite en esta dirección. Entonces, este vector es el vector de propagación KT, y yo sé que campo eléctrico, pues va a tener, si es perpendicular, pues va a tener esta dirección. Campo eléctrico transmitido. Y este campo eléctrico transmitido también lo voy a poder descomponer en una componente a lo largo de X y otra componente a lo largo de Y. Entonces, este es campo eléctrico transmitido a lo largo de X y esto es campo eléctrico transmitido a lo largo de Y. Y puedo hacer lo mismo para el campo eléctrico reflejado. Entonces, el reflejado va en esta dirección. Entonces, este es vector de propagación reflejado y el campo eléctrico lo voy a dibujar perpendicular, tiene que ser perpendicular a el vector de propagación. Entonces este es aquí, voy a poner aquí, campo eléctrico reflejado, que puedo descomponer en una componente campo eléctrico reflejado X, y este va a ser campo eléctrico reflejado a lo largo de Y. ¿Okay? Ahora, vamos a considerar la componente de campo eléctrico que es paralela a la interfaz, es decir, a esta componente E, subíndice IX. Tenemos del lado del medio incidente, tenemos una componente incidente que va en esta dirección, componente de campo eléctrico incidente en esta dirección, y una componente de campo eléctrico reflejado en esta dirección. Entonces, el campo eléctrico en el medio incidente es la suma de estas dos. Si pensamos solo en la componente tangencial y en el medio transmisor, mi campo eléctrico tangente a la interfaz es este de aquí. ¿Okay? Ahora, vamos a considerar, ahora voy a hacer un close-up de esta parte. Entonces, tengo la interfaz. Este es el punto R. R es este punto donde está incidiendo el rayo. Y a mí lo que me interesa es qué le pasa a la componente. Entonces, este rayo incidente, rayo reflejado. Entonces, estos son los vectores de propagación. Y a mí, de este dibujo que hice, solo me va a interesar la componente de campo eléctrico, que es tangente a la interfaz, es decir, la que está así. Entonces, este es componente de campo eléctrico incidente, paralela a la interfaz, le había puesto yo E subíndice IX. Acá tengo otra componente. Déjenme
dibujarla un poquito más arriba. Entonces aquí voy a tener, este va a ser ¿qué? Va a ser componente de campo eléctrico reflejado paralelo a la interfaz, entonces tiene un subíndice X. Y de este lado, del otro lado de la interfaz, voy a tener la componente, aquí lo dibujé, la componente de campo eléctrico transmitido y paralelo a la interfaz. Entonces, T subíndice X. Y voy a usar la ecuación de Maxwell, la que habla de la inducción de Faraday, y la voy a escribir, déjenme ver, voy a escribirla aquí. ¿Qué me dice la ley de inducción de Faraday? Me dice que la integral sobre una trayectoria cerrada de campo eléctrico es igual a menos la variación de flujo magnético respecto al tiempo. Entonces, esta es la ley de inducción de Faraday. Bueno, lo voy a poner aquí. Entonces, vamos a usar la ley de inducción de Faraday. Que me dice que la integral de trayectoria cerrada de campo eléctrico es igual a menos la variación de flujo magnético respecto al tiempo. Con flujo magnético, el flujo magnético es la integral de superficie de campo magnético. ¿Okay? Bien. Entonces, vamos a usar esta ecuación, vamos a usar la ecuación de inducción de Faraday justo en la interfaz. Entonces, voy a evaluar esta integral considerando una trayectoria que va a ser lo siguiente. La trayectoria que considero empieza acá. Este lo voy a llamar punto A. Y mi trayectoria va a ser una trayectoria rectangular que va de A a B en esta dirección. Luego va de B a C en esta dirección, punto C, y de C en esta dirección al punto D, y luego sube así. Entonces tengo una trayectoria rectangular donde tengo una parte del rectángulo en el medio incidente y otra parte la tengo en el medio transmisor. Ahora, esta expresión la puedo escribir, de hecho ya lo habíamos hecho antes, es si este flujo magnético está dado por esta expresión, que es una integral de superficie. Entonces lo que puedo hacer es cambiar el orden y primero integrar el campo magnético y después, primero derivar respecto al tiempo y luego integrar, hacer la integral de superficie. Entonces esto lo puedo escribir como menos la integral de ¿qué? De el campo, de la variación de campo magnético con el tiempo punto de S. Esta es una integral de superficie. Una integral de superficie, ¿a través de qué superficie? Pues a través de la superficie que subtiende esta trayectoria. ¿Qué es cuál? Pues que es esta superficie. Entonces, si estoy considerando la trayectoria A, B, C, D, A, entonces el flujo lo voy a evaluar a través de la superficie que subtiende este rectángulo. Bien. Ahora, lo que voy a hacer es considerar un rectángulo muy pequeñito. O sea, un rectángulo tal que A, D y B, C, A sean casi despreciables. Entonces,
se hacen en esta trayectoria, se consideran a los lados AD y BC infinitamente pequeños, ¿no? Muy chiquitos. Muy pequeños. O sea, básicamente, tendiendo a cero. Si yo hago este rectángulo, si yo lo aplasto, ¿qué es lo que va a pasar con esta superficie a través de la cual tengo que evaluar el flujo? Pues esta superficie a través de la cual tengo que evaluar el flujo, pues también va a tender a cero. Entonces, esta A es la superficie a través de la cual se evalúa el flujo. ¿Ok? Entonces, aplasto el rectángulo, esto se hace chiquito, el área tiende a cero, y entonces, si el área tiende a cero, esta integral, la integral de la variación de campo magnético con el tiempo, considerando esta superficie, pues también tiende a cero. Lo cual se traduce en ¿qué? Pues se va a traducir en que la integral de línea de campo eléctrico, considerando esta trayectoria A, B, C, D, A, va a ser igual a cero. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tengo en la interfaz. Lo voy a escribir aquí arriba. Entonces, tenemos que la integral de línea de E a lo largo de esta trayectoria es igual a cero. Ahora, esta integral de línea yo la puedo evaluar trozo por trozo, es decir, no puedes evaluar esta integral de línea en una trayectoria cerrada, como que, pues voy a integrar de A a B el producto punto de E, en este caso solo estoy trabajando con E y X, el producto, sería este vector, E y X a lo largo de AB. Sería y X punto de L, y este de L, si yo integro de L, de A a B, pues es igual a este segmento AB. A eso le voy a sumar el producto punto de B a C, ¿de qué? De estos vectores. De hecho, estos serían estos que tengo aquí, entonces serían, les voy a poner nada más EX1. ¿Sí? Luego, de B a C, yo tendría que integrar el producto punto de estos dos vectores con esta trayectoria. Pero esta trayectoria es perpendicular a los dos vectores, entonces esto es igual a cero.
entonces esto va a ser igual a 0. Le sumo, ahora voy de C a D, pero estoy yendo en sentido opuesto, entonces esto es menos la integral de C a D de E de x2 punto dl más la integral de D a A de E de x3 x4 punto de. Pero estos dos, este término y este término se hacen 0, igual a 0. ¿Por qué? Porque las componentes de campo eléctrico que son tangentes a la superficie son perpendiculares a las trayectorias BC y AD. Y entonces me quedo con esta expresión. Me quedo con que esta integral es igual a este término de A a B de x1 punto dl menos la integral de C a D de x3 punto dl, y todo esto es igual a 0. Evaluando sobre este rectángulo. Entonces, ¿esto a qué se reduce? Pues esto se reduce a, y esto es igual a 0, básicamente lo que me está diciendo es que en magnitud, este vector y este otro vector son iguales. ¿Este vector qué es? Es el vector de campo eléctrico a lo largo de X, a lo largo del medio incidente, es decir, a lo largo de la trayectoria que voy a llamar 1, es decir, de A a B. Este que yo llamé EX subíndice 2 sería a lo largo de esta trayectoria. La trayectoria 3 es de C a D y ya estoy en el medio transmisor, y luego de D a A, pues es el cuarto tramo de mi trayectoria. Entonces, a lo que llego es que en la interfaz se cumple esto. Es decir que, ponerlo aquí, el vector de campo eléctrico tangente a la interfaz pasa, lo que yo tenía aquí pasa acá de manera continua. Entonces, esto se traduce en que, es decir, la componente de campo eléctrico tangente a la interfaz es continua a través de dicha interfaz. Ahora, estas componentes tangentes a la interfaz son componentes de los tres campos eléctricos involucrados, el incidente, el reflejado y el transmitido. Las puedo expresar en función de este vector que había dibujado antes, este vector unitario, U0.
Y esta condición de continuidad la puedo expresar así. Lo que es continua son las componentes tangenciales, las componentes de campo eléctrico tangenciales a la interfaz. Entonces, lo puedo escribir de esta manera. El producto cruz de esta, perdón, este es U subíndice, perdón, es N de normal. No sé si lo había puesto antes subíndice 0, pero es N de normal. Entonces, U normal. Entonces, este producto cruz de UN y el campo eléctrico incidente, el vector completo con sus dos componentes, esto más el producto cruz de UN con el campo eléctrico reflejado, pues tiene que ser igual a UN cruz el campo eléctrico transmitido. Aquí, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues estoy escogiendo la componente de campo eléctrico que es tangente a la interfaz. O sea, es la proyección de lo que había dibujado aquí arriba. Entonces, esto de aquí se traduce en esto. ¿Ok? Ahora, voy a usar esta expresión y la voy a desarrollar usando la expresión que dimos para cada uno de estos campos eléctricos. Entonces, esto, ¿cómo lo puedo escribir? Desarrollando, esto es básicamente el producto cruz de este vector unitario con la amplitud de campo eléctrico incidente, que es un vector, perdón, por el coseno de K subíndice I punto R menos omega I T. Este es el primer término, es todo esto, más U, este vector unitario cruz la amplitud del campo eléctrico reflejado por el coseno de K subíndice R punto R menos omega subíndice RT más esta fase inicial epsilon subíndice R. Este término, todo esto es este término. Y esto es igual a ¿qué? Pues es igual al producto cruz de U, del vector unitario, con la amplitud del campo eléctrico transmitido por el coseno de K transmitido punto R menos omega transmitido T más epsilon transmitido. Lo único que hice fue desarrollar esta expresión con la expresión que ya habíamos dado para cada campo eléctrico, el incidente, el reflejado y el transmitido. Esto que escribimos aquí abajo esto se debe cumplir siempre en la interfaz. Entonces, esta igualdad debe cumplirse siempre en la interfaz, en ese punto E. Ahora, si esta igualdad se cumple siempre, fíjense, tengo un término donde aparece un coseno, otro término donde aparece otro coseno y del otro lado de la igualdad tengo otro coseno. Y yo sé cómo se comportan las funciones coseno, oscilan entre 1 y menos 1.
Ahora, sin importar el tiempo, en qué momento yo esté evaluando, esta expresión se cumple siempre y se cumple siempre en la interfaz. Entonces, eso quiere decir que la fase de las funciones coseno, las tres funciones coseno que aparecen aquí, desde el punto de vista funcional, esas fases deben de comportarse siempre igual. Es decir, de aquí, como esto se cumple siempre, voy a escribir acá. Entonces, como eso se cumple siempre, voy a ponerle a esta, voy a poner ecuación asterisco verde. ¿Okay? Entonces, la ecuación asterisco debe cumplirse para todo tiempo t en todo momento se debe de cumplir y se debe cumplir para todo punto en la interfaz. Y la condición para estar en la interfaz es que y sea igual a b. Acuérdense del dibujo que hicimos. Entonces esto debe cumplirse para todo tiempo t y para todo punto p, todo punto sobre la interfaz. La interfaz, es decir, todo punto tal que, o todo punto para el cual y, la coordenada y sea igual a b. Y eso quiere decir que deben tener la misma dependencia funcional. O sea, las fases deben comportarse igual siempre para que se cumpla esta igualdad siempre. Entonces, esto se traduce en que estos vectores, campo eléctrico incidente, campo eléctrico reflejado, campo eléctrico transmitido, deben tener la misma dependencia funcional en T y para toda R, recordando que R, la condición de R es que Y sea igual a B. Y en R con Y igual a B. Entonces, si esta expresión lo que me impone como condición es que las fases siempre se comporten igual, es decir, aquí, es decir, que la fase de este coseno, es decir, K I punto R menos omega IT evaluado en Y igual a B, tiene que comportarse igual que la fase de esta función coseno. Tiene que ser igual a KR punto R menos omega RT más epsilon R Y igual a B. Y también deben comportarse, estas dos deben comportarse igual que la fase de esta función coseno. Es decir, ambas tienen que ser igual a K subíndice T punto R menos omega subíndice T por T más epsilon subíndice T evaluado en Y igual a B. Entonces, esto se traduce en
esta condición. En que tengan, estos campos eléctricos tengan la misma dependencia funcional en el tiempo y para todo punto sobre la interfaz. A esta expresión le vamos a poner 2 asteriscos. Ahora, que esta igualdad se cumpla, siempre, esta 2 asteriscos, se cumpla para todo t, o sea, no importa el valor que yo le ponga a t, esto se debe cumplir siempre, debe variar de la misma manera. Entonces, esto lo puedo escribir. Entonces, esto se debe cumplir siempre. Entonces, para que las igualdades están dadas por esta expresión de 2 asteriscos se cumplan siempre, para toda t, ¿qué es lo que se debe cumplir? Este k.r, estas k.r van a formar la parte espacial de la onda. Estas epsilons también las podemos asociar con la parte espacial. Entonces ahorita lo que nos importa es que estas expresiones sean iguales en el tiempo. Y eso solo puede ser si estas constantes que están multiplicando en cada lado de la igualdad al tiempo son iguales. Entonces, para que esto se cumple, para que estas igualdades se cumplan para toda t, es necesario que la frecuencia angular incidente, frecuencia angular temporal incidente sea igual a la frecuencia angular temporal reflejada, igual a la frecuencia angular temporal transmitida. Y esto no es otra cosa que ¿qué? Pues ¿qué habíamos dicho nosotros en óptica geométrica? Cuando dijimos, pues nosotros tenemos que, déjenme, voy a escribir aquí. Nosotros habíamos dicho, C es igual a lambda en el vacío por nu en el vacío. En cualquier otro medio, la velocidad de la luz va a ser la longitud de onda en dicho medio por nu cero, porque dijimos, estas 2 frecuencias son iguales. La frecuencia no cambia al pasar de un medio a otro. Eso es lo que acabamos de demostrar, ahora sí, de manera rigurosa, usando las ecuaciones de Maxwell y las expresiones analíticas para una onda electromagnética. Entonces, esto lo que me está diciendo es, básicamente, que la frecuencia en el medio transmisor, el medio incidente, es igual a la frecuencia en el medio transmisor. Es decir, cuando la luz pasa de un medio a otro, su frecuencia permanece constante.
Entonces, lo vamos a escribir aquí. Las ondas electromagnéticas incidente, reflejada y transmitida tienen la misma frecuencia temporal. Frecuencia temporal. Y esto lo obtenemos de estas expresiones, esta expresión donde lo que estamos considerando es la parte temporal de esta expresión, estas expresiones. Lo que vamos a ver en la próxima clase es estas mismas expresiones, qué condición nos imponen, ya no para la parte temporal, sino para la parte espacial de la fase, que serían este producto punto para esta lado de la igualdad, este producto punto junto con esta fase inicial para la onda reflejada y este producto punto con esta fase inicial para la onda transmitida. Entonces, eso es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Alguna duda? ¿Pregunta hasta acá? Sí, yo, profesora. Disculpe, la frecuencia en el medio incidente y tiene que ser igual la frecuencia del medio transmisor. ¿También es una de las condiciones? No, no es una de las condiciones. Es, bueno, sí. O sea, para que esto se cumpla, para que esto se cumpla siempre, que es algo que demostramos usando las ecuaciones de Maxwell, esto se va a cumplir desde el punto de vista del tiempo, sí y solo si esto se cumple. Ok. Y tú sabes que la frecuencia temporal angular es igual a ¿qué? Igual a 2pi nu. Bien, ajá. Porque si son iguales estas, pues van a ser iguales estas. Lo mismo, bueno, aquí podría haberlo puesto, aunque eso ya lo habíamos visto antes, pues esto, la frecuencia, vamos a suponer la frecuencia que estaría, esta frecuencia en el medio incidente se refiere a la frecuencia esta, pero también esta, porque finalmente la onda reflejada, la reflexión ocurre en el medio incidente. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Algo más? ¿No? Bien. Entonces, la próxima clase retomamos esto para analizar la parte espacial. Y lo que vamos a ver después, ya que veamos esto, pues, ¿qué es lo que estamos infiriendo aquí? Algo con lo que habíamos trabajado, pero que no habíamos demostrado. Y usando esto mismo vamos a encontrar otra vez, pero ahora sí de manera rigurosa, las leyes de reflexión y de refracción. Y nos vamos a ocupar además de algo de lo que no hemos hablado hasta ahora, pero que hasta cierto punto es intuitivo. Y es el hecho de que cuando yo tengo luz que incide sobre una superficie, si una parte se refleja y otra parte se transmite, quiere decir que la energía asociada con la onda electromagnética incidente se debe dividir entre la onda electromagnética que se transmite y la onda electromagnética que se refleja. Y nosotros sabemos que esa energía asociada con las ondas electromagnéticas es lo que llamamos irradiancia. Entonces, después de ver este tratamiento, vamos a trabajar con la energía que llevan las ondas electromagnéticas, es decir, lo que llamamos de manera coloquial la cantidad de luz que se refleja y la cantidad de luz que se transmite respecto a la cantidad de luz que incide sobre cierta interfaz. ¿Okay? Entonces, esto es lo que vamos a ver jueves y viernes.
Bien, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el jueves. Ok, profesora. Sí, profesora. Hasta luego, profesora. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profesora. Gracias.